Buenas noches, compañeros. Buenas noches, señor docente. Nosotros como grupo vamos a presentar el caso práctico de don Julio. Como primer tema están los sujetos de asignaciones en la sucesión testada. Primero vamos a identificar a los que vienen siendo los herederos y a los legatarios. Como herederos forzosos, en este caso viene siendo su esposa Luisa y sus tres hijos, Jorge, María y Andrés. Como legatarios, que son personas que reciben bienes específicos o asignaciones particulares y sin ser considerados herederos en términos generales, en este caso vendría siendo la hermana Ana al recibir una propiedad específica y la fundación benéfica también vendría siendo legataria, ya que se recibe una suma de dinero. Como segundo punto está la diferencia entre asignaciones. Asignaciones entre la esposa y los hijos, que como ya se dijo anteriormente, ellos vienen siendo los herederos forzosos. La legislación protege los derechos de los herederos forzosos, ya que estos tienen la legítima o mínima porción de una herencia. Esto implica que en principio don Julio debería haber dividido de tal manera que asegure el cumplimiento legítimo a su esposa y a sus tres hijos. Y por último, las asignaciones de la hermana y la fundación benéfica, que igual estos vienen siendo los legatarios. La asignación de bienes a la hermana Ana y la fundación benéfica es un legado, es decir, son disposiciones particulares que don Julio voluntariamente hizo sobre ciertos bienes. Este tipo de asignaciones no tiene la misma protección legítima que los herederos forzosos. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. El tema que me tocó a mí es hablar sobre la voluntad del testador. Sabemos que la voluntad del testador se refiere al deseo de una persona al hacer su testamento. Es muy importante explicar las cosas claras y precisas, porque esto nos ayudará a que las personas comprendan y hagan lo que dice el testamento después de nuestra muerte. Lo encontramos en el artículo 1097 del Código Civil. En el caso de don Julio, expresa su voluntad al asignar como heredero a su esposa y a sus tres hijos, una propiedad a su hermana y una cierta cantidad de dinero a una fundación. Don Julio deja en su testamento una cláusula donde especifica que sus empresas solo serán repartidas para sus dos hijos, Jorge y María, destituyendo a su otro hijo Andrés. Esto ocasiona una complicación, ya que sabemos que los herederos de forzosos tienen el derecho a recibir las herencias por parte igual, conocidas como asignaciones forzosas. ¿Es válida la disposición de excluir a uno de los hijos de la herencia de las empresas? No, no es válida. La impugnación de Jorge podrá justificarse o fundamentarse que el testamento de Julio no se respeta las asignaciones forzosas, aunque su testamento sea claro toda su voluntad, pero no se basa a las normas del Código Civil. Esto lo encontramos en el artículo 1020 del Código Civil. Por otro lado, tenemos lo que son las asignaciones testamentarias, que se refieren a los legados o herencias que se otorgan a través de un testamento. Tenemos las asignaciones condicional por la forma, que en este caso no se presenta esa asignación, y asignaciones condicionales por el contenido. En el caso de don Julio, sí encontramos las asignaciones, pero son puras y simples. A continuación, mi compañero, gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A continuación de lo que indica mi compañera en las asignaciones forzosas, don Julio deja un legado de una propiedad a su hermana, quien es Ana, y una suma de dinero a una fundación benéfica. Sin embargo, tal como se analiza previamente en la consigna de sujetos de asignaciones en la sucesión testada, don Julio designa como heredero a su esposa y a sus tres hijos. Y de acuerdo a lo previsto, esto se debe corregir, ya que la hermana no legitimaria del causante ha de ser considerada legitimario su hermano, puesto que en el artículo 1097 del Código Civil indica que sobre las reglas de la inteligencia y el efecto de las disposiciones testamentarias siempre prevalecerá la voluntad del testador, ya que claramente es manifestada y con tal de que no se oponga a los requisitos o provisiones legales, como indica el Código Civil en el artículo 1194, que nos indica que las asignaciones forzosas son las que el testador está obligado a hacer, y más no que se suplen cuando no las han hecho.
Aún con ese perjuicio de disposiciones testamentarias expresas, tenemos como asignaciones forzosas la porción conyugal, las legítimas y la cuarta de mejoras. La cuarta de mejoras es la que conlleva la mayor libertad por parte del testador, ya que existen el mayor número de beneficiarios de esta asignación, y en la que no solo entrarían los hijos como legitimarios, sino que también, además, entrarían descendientes legitimarios. Si bien es cierto, el testador tiene que asignar a sus descendientes legítimos, pero él tiene la facultad para escoger a cuál de ellos quiera o desea beneficiar. En conclusión, la impugnación de don Jorge con respecto a las asignaciones forzosas no tendrá un resultado favorable, ya que a la hora de realizar la partición de los bienes, esto se debe tener en cuenta que la voluntad tanto de los causantes en la de la medida posible no es compatibilizar las cláusulas testamentarias con las reglas de la sucesión por causa de muerte. Muchas gracias. Como último tema, doctor, buenas noches, compañero, buenas noches. Tenemos testamento de sucesión testado. ¿Qué sucede si se determina que parte del testamento es inválido por no respetar las asignaciones forzosas? ¿Y cómo se manejaría la sucesión en este caso? Si se determina que parte del testamento de don Julio es inválido por no respetar las asignaciones forzosas, las disposiciones del Código Civil regirán la sucesión, las principales consecuencias y pasos a seguir. ¿Cuáles son? Invalidación de disposiciones testamentarias, en donde las partes del testamento que no respeten los derechos de los herederos forzosos, como los hijos, serán considerados nulas. Reparto de la herencia. La herencia se distribuirá según las reglas de sucesión intestada, ya que la disposición que afectan a los herederos forzosos no son válidos. Según el artículo 1230 del Código Civil, los herederos forzosos tienen derecho a una parte de la herencia que no puede ser vulnerada. Determinación de la legítima. Se calculará la legítima en función del total de la herencia, asegurando que cada hijo reciba lo que le corresponde por ley. Inventario y valoración de bienes. Se realizará un inventario de los bienes de la herencia y una valoración para garantizar una distribución equitativa. Resolución de conflictos. En caso de disputas entre herederos, el juez podrá intervenir para medir de forma correcta e igualitaria. Y por último, tenemos el cumplimiento de disposiciones legales, el proceso en el cual la asociación deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables con el Código Civil para que este proceso se asegure que los derechos de los herederos forzosos sean respetados y la herencia sea distribuida de una manera justa y equitativa. Gracias.